Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la configuración interna del bulbo raquídeo. Mi nombre es Cristian Mendieta y soy de la Facultad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Vamos a comenzar viendo este corte sagital del tronco encefálico. Vamos a observar los tres cortes transversales que vamos a ver hoy: corte superior, medio e inferior. En este primer corte observamos diferentes núcleos y tractos. Vamos a observar los núcleos y tractos de medial a lateral y de posterior a anterior. Primero vamos a comenzar con el núcleo del hipogloso. Este núcleo, como sabemos de la configuración externa, es la profundidad del trígono del hipogloso. Más lateral está el núcleo dorsal del vago, que igualmente está en la profundidad de su trígono. Lateral a este está el núcleo de tracto solitario. Después vamos a tener los núcleos vestibulares, en específico el medial y el inferior. Recordemos que el medial e inferior está en el bulbo raquídeo y el superior y lateral van a estar en la protuberancia. Los núcleos cocleares tenemos dos: el ventral o anterior y el dorsal o posterior. Después vamos a tener al pedúnculo cerebeloso inferior o cerebelar inferior, que hemos visto también en los tractos del cerebelo, como hay muchas fibras que van a ir de la médula espinal y que a través de este pedúnculo, van a conectar al encéfalo con el cerebelo. Lateral a este vamos a tener el cuerpo pontobulbar, al que van a llegar fibras que vamos a ver posteriormente. En la parte más anterior tenemos el tracto espinocerebeloso ventral, que, como dice su nombre, va de la médula espinal al cerebelo y es anterior. Posteriormente vamos a ver el dorsal o posterior. Medial a este tenemos el tracto simpático, que tiene mucha importancia en la correlación clínica que vamos a ver al final. Después tenemos al núcleo del trigémino y su tracto. Cuando hablamos del tracto, vamos a hablar solo de las fibras que salen. Este concepto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Más anteriormente tenemos el núcleo olivar inferior, que tiene una forma característica. Esta forma nos va a ayudar a diferenciar al bulbo raquídeo de la protuberancia, ya que esta forma no lo vamos a poder ver en la protuberancia. Muy importante, el núcleo olivar inferior. Anterior a este tenemos al núcleo arqueado. De este núcleo arqueado van a salir fibras anteriores y posteriores. Las anteriores son las fibras arqueadas anteriores, que van a intercursarse al inicio de su salida. Las fibras posteriores se van a entrecursar en la parte más posterior y, como hemos visto en la configuración externa, van a formar la estría medularis. Ambas fibras van a terminar en el cuerpo pontobulbar. Posterior a este tenemos al tracto córtico espinal o piramidal, que es un tracto para la motilidad voluntaria descendente, el más importante. Este tracto lo vamos a ver mucho en las siguientes diapositivas. Después tenemos al leminisco medial. Este leminisco es ascendente, es sensitivo, y en el siguiente corte vamos a observar cómo se forma. Después tenemos el demorado al espino leminisco. Este espino leminisco es importante ya que se va a formar de tres tractos que vamos a ver en el bulbo raquídeo medio. De azul tenemos al tracto tecto espinal. Es un tracto descendente, como dice su nombre, del tecto, es decir, de la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, va a descender a la médula espinal. El tracto rubro espinal, que, como dice su nombre, va a descender del núcleo rojo de Stilling en el mesencéfalo a la médula espinal. Posterior a este tenemos al fascículo longitudinal medial. Y mencionando una función muy importante de este fascículo, es que va a ayudar a la motilidad ocular, ya que este fascículo conecta a los tres núcleos que se encargan de esta función: al oculomotor, troclear y al abducens. Posterior y lateral a este tenemos al núcleo salivatorio inferior, y medial a este, y no lo puse aquí, pero es el núcleo ambiguo. Para entender mejor el concepto del núcleo del trigémino y su tracto, aquí tenemos este gráfico donde nos deja observar
el núcleo espinal del trigémino, que se encuentra en el bulbo raquídeo y en la médula espinal, parte de la médula espinal. Aquí está el núcleo. Y al comienzo de la salida de sus fibras del núcleo real va a formar un tracto. Como aquí se puede observar, es un tracto que va a estar en los tres núcleos del trigémino. Ese es el llamado tracto del trigémino. Y aquí vamos a observar en este gráfico qué núcleos van a intervenir en qué par craneal en específico. Primero vamos a observar al vestibular y al coclear. Hemos observado los cuatro en realidad vestibulares y los dos cocleares. Estos núcleos van a dar fibras para el par craneal número 8, es decir, el vestíbulo coclear. Después vamos a observar al núcleo del núcleo espinal de trigémino, después al par craneal glosofaringio o número 9, que va a tener fibras que van a ir tanto del núcleo ambiguo como del núcleo del tracto solitario. Aquí observamos estas dos fibras, naranja y café. Después vamos a tener al par craneal número 10 o el vago, que va a tener tres clases de fibras importantes. Va a llegar o va a ir una del núcleo ambiguo, una del núcleo del tracto solitario y otra del núcleo dorsal, es decir, el núcleo dorsal del vago. Estas tres fibras son las que van a acompañar o las que van a formar el par craneal número 10 o el vago. Y después vamos a tener las fibras del núcleo del hipogloso que van a salir por el surco preolivar. Como observamos aquí, está por delante de la oliva y sale por su parte anterior y medial, que es una característica muy importante. Igual vemos de nuevo el lemnisco medial, a la fascícula longitudinal medial y al tracto córtico espinal. Y también podemos mencionar que aquí también está el tracto córtico bulbar, que va hasta el bulbo raquídeo. Ahora vamos a observar el bulbo raquídeo medio. En este corte observamos diferentes cosas y muchas cosas que hemos visto en el anterior corte se van a repetir. Lo primero que vamos a observar es este fascículo, el fascículo de Gracilis. Muy importante, es un fascículo ascendente sensitivo y va a dar fibras al núcleo de Gracilis. Lateral a este tenemos el fascículo de Cuneatus. Es importante este nombre de Gracilis y Cuneatus, ya que estos son los ascendentes más importantes, los tractos ascendentes más importantes, que va a dar fibras igual al núcleo de Cuneatus. Antes de pasar al pedúnculo cerebeloso inferior, hay que mencionar y vamos a explicar cómo se forma el lemnisco medial. Del núcleo de Gracilis y de Cuneatus van a salir fibras que se van a entrecruzar y van a formar la decusación sensitiva. De esta decusación se van a formar el lemnisco medial. Se va a formar el lemnisco medial que ya hemos visto en el corte superior y es así como se forma este lemnisco, por la decusación sensitiva de fibras que van a salir del núcleo de Gracilis y de Cuneatus. Aquí observamos de nuevo el pedúnculo cerebelar o cerebeloso inferior. Después vemos de nuevo al núcleo del trigémino y su tracto, el tracto simpático. Ahora vamos a observar al tracto espinocerebelar dorsal. En el corte superior hemos visto al espinocerebelar ventral, que igual se encuentra aquí. Y ahora estamos viendo a su homólogo, el tracto espinocerebeloso ventral. Anterior a este vamos a tener el tracto olivoespinal. Es un tracto descendente que va a ir de la oliva a la médula espinal. Ahora vamos a ver un tracto ascendente que es de la médula espinal a la oliva. Vemos de nuevo el núcleo olivar inferior, muy importante para diferenciar al bulbo raquídeo de la médula espinal, perdón, al bulbo raquídeo de la protuberancia. Vemos de nuevo el tracto córtico espinal o piramidal, que es el principal de la motilidad. Vemos al lemnisco medial, cómo se está formando, y ya hemos explicado cómo se ha formado. De azul vamos a observar al tracto tecto espinal, ya sabemos su función, al fascículo longitudinal medial, que de igual manera sabemos su función. Y ahora esta es una parte muy importante. En la lateral y posterior al lemnisco medial vamos a tener tres tractos muy importantes.
de posterior a anterior vamos a tener al tracto espinotalámico lateral, al tracto espinotectal y al tracto espinotalámico ventral. En el nombre ya podemos observar dónde se origina y a dónde se dirige. Los espinotalámicos se van a dirigir al tálamo, en específico al núcleo posterior, al núcleo ventral posterior lateral, y el espinotectal a la lámina cuadrigémina del mesencéfalo. Estos tres tractos van a formar lo que se llama espino leminisco, que ya hemos visto en en el anterior corte. El espino leminisco está justo por detrás del leminisco medial. Este espino leminisco se forma de esos tres tractos, muy importante. Anterior a estos tres tenemos al tracto vestíbulo espinal, que en el nombre ya nos puede dar una referencia de su origen y a dónde se dirige. Y antes de pasar al siguiente corte, vamos a observar estos tres núcleos que ya habíamos observado en el corte superior, que es el núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del vago y el núcleo del tracto solitario, que se encuentran en esta cavidad muy importante que es el cuarto ventrículo. Un tracto igual que estamos viendo de nuevo es este tracto, que es el tracto rubroespinal. En esta imagen vamos a observar las estructuras más importantes de la médula oblongada o bulbo raquídeo, que es el córtico espinal, vemos su decusación, y que vamos a observar mucho mejor en el corte siguiente de la decusación, y vamos a observar de nuevo la decusación sensitiva. Y aquí vamos a ver el último corte de hoy, que es el bulbo raquídeo inferior. Vamos a observar muchas estructuras que ya hemos visto. Primero vamos a comenzar con el fascículo de Gracilis, con el núcleo de cuneatus. Todavía no existe la decusación sensitiva. El fascículo de, el fascículo de Gracilis y núcleo de Gracilis, el fascículo de cuneatus y el núcleo de cuneatus. Lateral a este tenemos el tracto espinal de trigémino y a su núcleo, el núcleo espinal de trigémino. En todo el video hemos hablado de este núcleo. Lateral a este está el tracto simpático. Y después vamos a ver los dos tractos espinocerebelares, tanto dorsal como ventral. Vamos a volver a ver el tracto olivoespinal, que es descendente, y el espino olivar, que es ascendente. Ahora vemos de nuevo al tracto córtico-espinal con una diferencia, que aquí vamos a observar la decusación motora o piramidal. Muy famosa esta decusación y que hemos visto igual en configuración externa, esta decusación. Esta decusación no es completa, es decir, que no van a ir el 100% de las fibras al lado contrario, sino solo un 85 a 80% van a decusarse. El otro 15 a 20% va a seguir el mismo tracto, el mismo trayecto. Y aquí observamos cómo se va a decusar este tracto corticoespinal, de un 85 a 80%, nada más. Después vamos a ver de negro al tracto vestíbulo espinal, que ya hemos visto en el corte superior, en el corte medio, perdón. Ahora vemos de nuevo los tres tractos importantes que más arriba van a formar el espino leminisco, el espinotalámico lateral, el espinotectal y el espinotalámico ventral. De azul tenemos de nuevo al tecto espinal, tracto descendente, al rubro espinal nuevamente, tracto descendente, y vamos a poder observar de igual forma el cuarto ventrículo. Ahora vamos a hablar de la correlación clínica. Vamos a hablar de dos síndromes. Primero vamos a hablar del síndrome medular medial, que va a tener las siguientes características. Vamos a tener una pérdida de tres cosas: del tracto córtico-espinal o piramidal, del leminisco medial y del par craneal hipogloso, o número 12. Cuando hablamos del tracto córtico-espinal, hablamos de motilidad voluntaria, del leminisco medial de sensación propioceptiva y del par craneal número 12 de motilidad voluntaria de la lengua, de los 2/3 anteriores de la lengua. Vamos a tener tres manifestaciones clínicas: la hemiparesis contralateral,
Cuando decimos hemiparesis, hablamos de una debilidad o parálisis muscular. Y cuando decimos contralateral, vamos a decir, por ejemplo, que si existe un daño en la médula oblongada izquierda, se van a ver consecuencias en el lado derecho. De igual forma, si existe un daño en la médula oblongada derecha, las consecuencias se van a ver en el lado izquierdo. Porque recordemos que el tracto córtico-espinal va a tener una decusación, la famosa decusación piramidal que ya hemos visto en el corte inferior de médula oblongada. Vamos a tener después la segunda manifestación clínica, pérdida contralateral de propiocepción y vibración. Estas son funciones del lemnisco medial y va a ser de igual forma contralateral porque ya hemos visto cómo el lemnisco medial también va a tener su decusación para formarse. La decusación sensitiva que ya hemos visto en el corte de médula oblongada medio. Y por último vamos a tener una parálisis flácida de la lengua. En caso del hipogloso no va a tener una decusación, así que si existe una lesión y observamos que la lengua se desvía hacia la derecha, significa que hay un daño de la médula oblongada hacia la derecha. Y no sucede lo mismo que el córtico espinal y el lemnisco medial. Y este síndrome va a ser causado por una falta de irrigación de la arteria espinal anterior. Aquí observamos en este corte simple de médula oblongada, la arteria espinal anterior va a tener un trayecto descendente justo por aquí, justo en esta fisura anterior, que ya hemos podido observar en configuración externa. Esta fisura es por donde desciende la arteria espinal anterior. Y aquí observamos de igual forma cuáles son los puntos de irrigación importantes de esta arteria espinal anterior, que es el tracto corticoespinal, el lemnisco medial y el núcleo del hipogloso. Y este síndrome va a ser por la falta de esta arteria. Ahora vamos a hablar del síndrome medular lateral o de Wallenberg. Vamos a tener las siguientes características. Va a haber una pérdida del núcleo vestibular y las manifestaciones clínicas de esta pérdida van a ser el nistagmo y el vértigo. Cuando decimos nistagmo nos referimos a una motilidad involuntaria del ojo, que puede ser de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o en círculos. Y el vértigo, el miedo a las alturas. Vamos a ver también un daño en el tracto simpático, que ya hemos visto mucho este tracto en todos los cortes. Y la manifestación clínica va a ser el síndrome de Horner. Dos manifestaciones clínicas importantes del síndrome de Horner es una falta de sudoración del lado que está dañado, en el rostro. Va a haber una falta de, bueno, no específicamente en el rostro, va a haber una falta de sudoración en el lado donde hay daño de la médula oblongada. Y también va a existir ojos con miosis. A pesar de que los sometamos a luz, igual van a tener miosis, ya que tenemos que recordar que el simpático se encarga de la midriasis, que es la dilatación de la pupila. Miosis es que la pupila esté con un diámetro muy reducido. Esas van a ser las dos manifestaciones clínicas importantes del síndrome de Horner. Vamos a tener una pérdida del tracto espinotalámico, va a haber una pérdida del dolor y temperatura contralateral de miembros y tronco. Si queremos ser más exactos, vamos a tener una pérdida del tracto espinotalámico lateral, ya que el medial va a llevar fibras de vibración y de tracto no discriminativo. El espinotalámico lateral es el que lleva el de dolor y temperatura. Y va a ser contralateral, porque en la médula espinal va a tener una decusación. Así que por eso va a ser contralateral. También vamos a tener una pérdida del núcleo espinal de trigémino. Este núcleo se encarga del dolor y temperatura de ipsilateral del rostro. Ipsilateral se refiere a que es del mismo lado. Y va a ser del núcleo espinal específicamente, no tenemos que confundir con los otros dos núcleos del trigémino. Este va a ser solo del núcleo espinal. Vamos a tener también pérdida del núcleo ambiguo, que hemos visto en el corte inferior, como este núcleo ambiguo va a formar parte del glosofaringio, va a dar fibras para el glosofaringio y del vago. Y las manifestaciones clínicas van a ser ronquera y disfagia.
Estas manifestaciones clínicas van a ser más importantes por el nervio parasimpático, que es el vago, ya que la disfagia y la ronquera se van a deber más que nada al sistema parasimpático, a problemas con el sistema parasimpático, es decir, el vago. Y todas estas pérdidas, todos estos problemas van a ser por falta de irrigación de la arteria cerebral posterior inferior o posterior inferior. Y como vemos en este gráfico, esa arteria va a tener un tracto descendente justo por aquí. Y cuando existe falta de irrigación de esta arteria, va a dar lugar a problemas a los núcleos y tractos que ya hemos mencionado. A, a estos 3 núcleos y 2 tractos. Y ahora, observando un poco mejor las arterias, observamos cómo la arteria espinal anterior va a ser una arteria única que se va a formar de 2 arterias que van a ser originadas de la arteria vertebral, como se observa en el gráfico, y la arteria cerebelosa posterior inferior o posterior inferior va a ser una arteria descendente que se va a originar de igual forma de la arteria vertebral. Y con esto hemos concluido el tema de hoy.